Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, donde semana a semana estamos teniendo las conversaciones con quienes forman parte de la política. Como cada semana, quiero invitarlos a nuestra doble cita semanal los días miércoles, en la mañana en Radio Oasis en la Florida y en la noche en CTV Barranquilla en el programa El Termómetro, donde en los dos espacios hacemos análisis de política internacional. Asimismo, los días miércoles para la audiencia de Puerto Rico, mi columna de opinión, y los días sábados para el resto de la audiencia, donde allí desmenuzo de forma muy sencilla todo lo que es la política y sobre todo lo que está ocurriendo con la maquiavélica Agenda 2030. Y a propósito de esa agenda, hoy tengo una invitada muy especial que me honra, una de las mujeres quizá más preparadas académicamente hablando y que ha enfrentado los mismos monstruos que he enfrentado yo, el feminismo, la agenda de la muerte, como yo la llamo, entre muchas otras cosas que mujeres como yo estamos batallando a través de nuestros espacios. Ella es doctora, sin embargo ahora está apostando a la política en su país, Argentina. Vamos a hablar de eso, qué la hizo entrar en la política, cómo batalló con las agencias de fact-checkers que la estuvieron desautorizando y difamando, inclusive diciendo que ella mentía con respecto a las vacunas y muchas otras cosas más que hoy estaremos conversando. Aquí ya la tenemos en pantalla, la doctora Chinda. ¿Cómo está Chinda Brandolino? Un honor para mí tenerla acá y espero que esta conversación sirva para que muchas otras mujeres que tienen miedo porque sabemos de la violencia con que actúan en todas estas plataformas progresistas, vean en nosotras un ejemplo y puedan tomar valor y salir adelante. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, ojalá así sea. Gracias a vos, Jennifer, por esta linda invitación, que como siempre digo, ojalá sea un granito de arena más para nuestra lucha y para el cielo, ¿no? Un granito más para mejorar y hacer más digna la vida del hombre sobre la tierra. El pequeño granito que podemos aportar las dos. Ojalá sirva. Así es, yo estoy segura y el jefe, como yo llamo siempre a Dios, está de testigo que así es. Doctora, Así será. súper curiosa con esta transición de alguna forma de la medicina a la política, aunque usted sigue ejerciendo. ¿Qué la hizo No. apostar por la política? Te rectifico, No. yo sigo siendo médica, ¿no es cierto? Nunca dejaré, y aunque tenga que restringir mis días de consultorio, nunca dejaré la medicina porque es mi vocación, para eso fui formada esencialmente, como mi padre, aprendí la medicina desde la cuna y no sería yo sin la medicina, es parte de mí, ontológicamente hablando. Simplemente que en este momento, en esta circunstancia, me pareció como un imperativo del deber que debía, en lo que estuviera a mi alcance, intervenir en la política. De la misma manera que cuando San Martín el Libertador reclutó gente que era de distintos oficios y ocupaciones, en ese momento tuvieron que dejar todo y servir a la patria, enrolándose en el ejército criollo que después pasó por Chile y fue hasta Perú, ¿no es cierto? Y volvió desde Perú hasta Argentina. En esa misma forma uno siente que tiene que responder a un llamado de la patria que está agonizando. Mi país, querida Jennifer, junto con España, yo diría fueron los países más atacados por el hemisferio norte, por esta élite que maneja la gobernanza mundial y que se esconde atrás del fallido nombre de globalización. No hay ninguna globalización, hay un gobierno
con vocación imperialista, dominadora, que está manejando como títeres a todos los gobernantes de nuestros países, ¿no es cierto? A través del dinero, porque esa élite justamente es la dueña de todos los organismos internacionales de crédito, de todas las bancas de dinero, de la Reserva Federal, de todas las empresas petroleras, de todas las empresas de armas, de todas las navieras más importantes y de todas las farmacéuticas. Entonces, estamos hablando de un grupo, de una élite de trillonarios que tienen dinero para comprar varias veces el planeta Tierra con todo lo que contiene y que con ese dinero han ido escalando posiciones y haciéndose dueños del mundo, como le llama esa famosa periodista española, Cristina Martín Jiménez, luchadora como nosotras, una gladiadora que es escritora además, y su libro en ese tema se llama Los Amos del Mundo. Los Amos del Mundo. Y su libro de tesis hace ya unos años, tesis doctorado en comunicación, fue el grupo Bilderberg, que es la élite de la élite. De toda esa élite que gobierna, una pequeña élite de 6 personas que se reunió en 1954 en el Hotel Bilderberg en Holanda, se autodenominan Club Bilderberg o Club de los Olímpicos. Tienen complejo de dioses y a esa pequeñísima élite a la que pertenecen Rothschild, Rockefeller y el rey Carlos III, justamente se la denomina de esa forma y es la última instancia en dirección del poder mundial. No es cuando te hablan conspiracionismo, no, simplemente es política. Esto fue siempre igual en la historia del hombre. Acordate cuando los persas querían dominar el mundo y luchan contra Alejandro Magno. Bueno, las guerras entonces entre Grecia y Persia, entre Roma y los fenicios, es decir, siempre el imperio, la nación con vocación imperialista y dominante, trata de someter a sus circundantes. Ese efecto imperialista fue grandemente neutralizado por el cristianismo, a diferencia de lo que dice la leyenda negra creada por Inglaterra contra España. España, yo recorrí México varias veces, me encanta, y fíjate vos que cuando Cortés funda Puebla, respeta los señoríos indígenas. Era una especie de sociedad señorial, una sociedad azteca, lamentablemente eran antropófagos, pero una vez que se cristianizaron otras tribus que no eran los aztecas vecinas, tenían como señores feudales. Y cuando vas hoy a Puebla, México, ves las estatuas de esos señores que fueron respetados y se hizo una fusión de culturas. Isabel la Católica manda a sus capitanes a casarse con las indígenas y de ahí sale este hermoso continente que llamó Juan Pablo II el continente de la esperanza, ¿no es cierto? Este continente mestizo, desde México hasta Tierra del Fuego, la provincia más austral del mundo, nuestra provincia de Tierra del Fuego, es un continente donde España y el criollo se han fusionado haciendo esta hermosa raza, casi te diría hasta ingenua, ¿no? Mucho más pura que la decadente Europa que ha pasado por tantos manoseos. Igualmente, nuestros países y este continente íntegro hispanoamericano es atacado a través de los medios de comunicación, de las políticas, de la política crediticia, es la forma en que ha esclavizado a nuestros países, esta élite, y pobrecitos, también nuestros países están sometidos a esta, dijera, degeneración moral impartida por los medios, ¿no? Y este descrédito y todo esto. Pero bueno, no sé cómo llegamos a esta parte de la conversación, pero toda esta preocupación por todo esto que te acabo de decir es lo que me ha impulsado a intervenir transitoriamente, tratar de intervenir transitoriamente en política, en donde, en las cámaras, querida Jennifer, porque en las cámaras donde los legisladores hacen las leyes, diputados y senadores, es donde se decide el destino de mi país. Y puntualmente tomé la decisión porque realmente hice petitorios, habeas corpus, recursos de amparo, todo tipo de recurso legal para evitar las vacunaciones obligatorias, el aborto,
las leyes de género, toda esta barbaridad que hay en nuestros países. También he ido a hablar a las cámaras de diputados, senadores, he hablado en televisión, he dado conferencias, y ellos, los que gobiernan, siguen adelante con la destrucción de mi país. Por eso pensé que a lo mejor, estando adentro, tenemos un recurso, una posibilidad de cambiar estas leyes inicuas. Eso es lo que fundamentalmente me ha motivado a tomar esta decisión de participar en política. Doctora, y aprovechando que estamos hablando de las élites, quiero compartirle a la gente algo que descubrí, y es que estas agencias de fact-checkers que son pagadas justamente por todas estas élites, estuvieron descalificando la opinión de la doctora de manera pública y reiterada, además difamándola, ¿no? Llamándola mentirosa de una manera muy sutil. Estas agencias de fact-checkers o de chequeadoras de hechos es una manera de controlar narrativas, de controlar la información. Ya es bien Claro. sabido en la actualidad que todo lo que muchos advertimos era cierto, y tanta censura es simplemente un símbolo inequívoco de que no convenía que se supiera todo esto. En el programa tenemos todos los viernes unas infografías donde compartimos conceptos relacionados con la entrevista que tenemos en la semana. Esta semana tenemos lo que son los fact-checkers, y buscando información de estas agencias, resulta que más del 90% de las agencias de fact-checkers a nivel mundial están intervenidas directamente por George Soros, el que yo llamo el titiritero del mal, quien paga a todas estas agencias, y es él quien determina qué se sabe y qué no se sabe. ¿Cómo enfrentó esto, cómo manejó esto usted, doctora, cuando la empezaron a desautorizar públicamente, especialmente en todos estos medios digitales y agencias digitales de control? Mira, en los medios digitales no me preocupó. Sí me preocupó cuando en el año 2021 yo hice una entrevista con una conductora muy conocida que hasta ese momento era muy popular, Nicole Neumann, y entonces me preguntó sobre las vacunas, dije lo que era la verdadera vacuna, que estas eran vacunas ADN, que en realidad era incorrecto usarlas, en fin, todo lo que me has escuchado tantas veces y que no consideraba que era una verdadera pandemia por todas las razones médicas y epidemiológicas. Y eso fue una hermosa entrevista donde además, fundamentalmente yo dije que las vacunas debían hacerse en nuestro país, no debían ser nunca importadas, porque nunca podemos controlar lo que tiene una vacuna, se puede meter cualquier cosa. El control de calidad es muy difícil, vos podés controlar si no tiene, qué sé yo, contaminante de arsénico, por ejemplo, pero no puede tener contaminantes de cualquier tipo que se te ocurra, animal, vegetal, mineral, veneno, no veneno. Entonces, la única manera de tener bajo control esto es volver a hacerla en Argentina, como lo hacía hasta el año 88 el Instituto Malbrán, con excelencia, y tener un eximio control de calidad en la hechura de estas vacunas. Mostré como un canciller comunista que tuvimos, que fue Dante Caputo, prohibió que se fabricaran las vacunas en Argentina y obligó entonces a la Agenda Nacional a que importe las vacunas de la India, donde el doctor Tailward hizo la vacuna tetánica con gonadotrofina humana para esterilizar a todas las mujeres masivamente. Eso se llamó vacuna WHO, es decir, vacuna de la Organización Mundial de la Salud para el Tercer Mundo. El doctor Tailward publicó ese trabajo en 1989. No es ningún misterio. Y cualquier persona que nos escuche puede tomar un frasco de vacuna para la polio, de vacuna de triple viral, de vacuna, y hacer electroquimiluminiscencia, y en 4 de cada 10 vacunas va a encontrar la presencia de gonadotrofina coriónica humana. A lo mejor ahora en todas. En aquel momento, 2005, yo encontré 4 de cada 10, más o menos en distintos lotes de vacuna. Es probable que ahora tengan todas. Es muy sencillo de hacer. Electroquimiluminiscencia es la misma prueba que se hace en la sangre o orina de la mujer embarazada para saber si está embarazada, porque en ese caso tienen su sangre gonadotrofina. Si hay gonadotrofina humana en las vacunas, lo que se hace es que la mujer
La mujer pequeña, la chiquita que es vacunada, desarrolla anticuerpos contra la gonadotrofina y cuando ella queda embarazada, sus propios anticuerpos destruyen esta hormona y el embarazo cae. Se produce todas las veces un aborto inmunológico sin poder evitarlo. Entonces, cuando expliqué todo esto y otras cosas, por supuesto, fue un escándalo. A ella le hicieron, y empecé a aparecer en los programas que le llaman acá, los programas de estas cosas, de tilinguería, no me sale la palabra, de chismes, ¿viste? Esos programas muy bajos, de pseudo periodismo, me empezaron a criticar, a escrachar y demás. Entonces, rápidamente, mi abogado, uno de mis abogados, les hizo una carta documento a cada uno, dispuse el embargo de los bienes y tuvieron que pedir disculpas por televisión. ¿No? Se fueron al mazo y no me molestaron más. Pero no es así con los medios digitales, que escapan totalmente, no hay una persona a la que vos puedas demandar, son anónimos, pero además todos sabemos que Chequeados es de Soros. Soros pertenece a esa élite, es el heredero de la Fundación Rockefeller. Es uno de los personajes más nefastos, demoníacos. ¿Te acordás que en tantas entrevistas, pero me acuerdo una no muy lejana, hace 3 años, le preguntaron, ¿y si usted tiene que hacer el mal para ganar dinero? ¿Lo hace? Por supuesto, yo hago negocios, no obras de beneficencia, si tengo que hacer el mal, hago el mal. Así claramente lo dijo, es un hombre sin ningún tipo de prejuicios morales, literalmente una moral, uno de los hombres más poderosos del mundo, más ricos del mundo. Entonces, la estrategia de este nuevo, llamémosle mal llamado imperio, de esta tiranía universal, de este gobierno tiránico universal, una de las principales estrategias es el manejo de las comunicaciones, de los medios de comunicación masivos, ya sea todos los canales de televisión, todos los periódicos, como ahora todo lo que es internético, todo lo que es multimedia, es manejado, por supuesto, por las computadoras de Soros. El otro que colabora con Soros es el creador de la CNN, Ted Turner, un gran perverso que habló siempre en los últimos 40 años que hay mucha gente que consume muchas cosas y que hay que hacer que sea menos gente. En un momento dijo que lo ideal sería 500 millones de habitantes, somos 7.000 millones. Por supuesto no dijo qué pensaba hacer con los 6.500 millones restantes. Y después se ve que han hablado con Bill Gates y Soros y los otros integrantes del equipo y dijo que bueno, hasta 2.000 millones podía ser aceptable, ¿no es cierto? Solo que había que matar 5.000 millones de personas, en otras palabras. Esta gente es la creadora de la pandemia. El Banco Mundial, que pertenece a los mismos dueños, a los que mencioné, vamos a hacer una síntesis, mi querida Jennifer, de la élite de la élite. En primer lugar, la corona británica. Segundo lugar, la corona de Holanda. Tercer lugar, la corona de Dinamarca. Cuarto lugar, la nobleza negra europea, que es la nobleza veneciana. Todos los que acabo de mencionar son alto grado en la masonería, cada uno en su rito. La corona inglesa, por supuesto, está asociada al rito escocés antiguo y aceptado, y Carlos III tiene el grado máximo de esa orden de masonería. Que fundamentalmente el fin de la masonería más importante es la destrucción de Cristo y del cristianismo. Para eso se crea la masonería en los albores del siglo XVIII, siglo XVII, le diría. Estos, ¿cómo te diría? Aristócratas que integran la élite se unen a las 3 fortunas más grandes del mundo, me refiero a Rothschild, a Rockefeller y a Morgan, así como a Harrison y a Carnegie en 1903, 2 años después de la muerte de la reina Victoria, hacen un club con otros millonarios, pero estos que te acabo de nombrar son los integrantes y los que quedaron después. Ese
órgano de gobierno secreto se llamó Club de los 300, eran 300 personas. Las 300 personas más ricas del mundo, todas de alto grado de masonería, todas juramentadas contra Cristo, para mantener la hegemonía inglesa. ¿Y por qué lo hacen en ese momento? Porque estaba surgiendo la gran potencia que es Rusia, Alemania, Francia, y había que impedir que la hegemonía inglesa fuera superada. Entonces ellos van a provocar, por supuesto, las dos guerras mundiales. La primera era necesario destruir el Imperio Austrohúngaro, que es la última monarquía cristiana que además defendía a la Iglesia y a Roma de todos los intentos de corrupción y toma que hacía la masonería internacional. La nobleza negra europea, en cambio, pertenece a la secta de los carbonarios, son los grados máximos de la secta de los carbonarios y de la otra logia que se llama Gran Venta. La corona holandesa tiene parte en el rito escocés antiguo y aceptado, y también parte de su nobleza está en el Gran Oriente francés, que fue la secta que va a guiar o guió prácticamente la Revolución Francesa. Bueno, y estos plebeyos son los que aportan la mayor cantidad de dinero. Rothschild y Rockefeller, podríamos decir, son las fortunas más grandes del mundo, atrás y pegando los talones Carnegie y Harrison, la banca Morgan, y ya se ha adelantado mucho en la fortuna de otros personajes, fundamentalmente me refiero a Bill Gates y a Ted Turner, y al otro millonario integrante de todas estas sectas, que es Warren Buffett. Toda esta gente estuvo implicada en la fabricación y utilización de las vacunas para esterilizar al tercer mundo. Todos ellos son profundamente racistas, son darwinistas y malthusianos. Ellos han promovido y permitido la creación por parte de Rockefeller de la Agenda de Población de Naciones Unidas. Ellos han creado Naciones Unidas. Naciones Unidas es una forma de control de los 193 países que intervienen. Bajan las órdenes del grupo Bilderberg al director de Naciones Unidas y a sus organismos aledaños y dependientes de Naciones Unidas, como es la ONG, Organización Mundial de la Salud. Recordemos a nuestro público que son ONGs privadas, que es vergonzoso que los médicos acaten lo que les dice una organización privada como la OMS, ¿no es cierto?, que está manejada por la ONU y que está manejada por los grandes capitales del mundo que tendrían conflicto de intereses. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está financiada en un 80% por Bill Gates. Bill Gates es el comerciante de vacunas más grande del mundo. No solo dueño de la producción, sino de la comercialización de prácticamente todas las empresas de vacunas del mundo. Y por eso hizo la alianza Gavi de vacunación universal y la fundación Bill y Melinda Gates. ¿Por qué hacen fundaciones, querida amiga? Que confunde tanto a la gente, porque si es una fundación hace el bien, porque la fundación no paga impuestos, simplemente por eso hacen fundaciones. Entonces todos sus fondos son eximidos de impuestos siempre y cuando los disfracen de filantropía. Entonces el tipo manda vacunas con gonadotrofina a toda Sudamérica, no le cobran impuestos, nos cobra a nosotros las vacunas, le pedimos préstamos a él mismo, a intereses usurarios, le pagamos las vacunas y él recibe premio por filantropía de las Naciones Unidas. Más o menos el círculo es así, es lamentable. Y bueno, con respecto a la información te diría que ya médica, siempre la demografía me llamó la atención, y en la Universidad Católica acompañé desde el año 2000 al rector, al ingeniero de la Torre, en la cátedra de Geografía Humana de Ciencias Políticas. Entonces, Geografía Humana es demografía, el estudio de población, y allí empiezo a interiorizar, pero como hago todo en la vida, mi estudio en eso fue profundísimo, no es que estudié lo superficial, sino que llegué a una investigación tremenda y me fui enterando de cómo funciona verdaderamente el mundo.
Y uno de los libros que leí, y entonces les hice leer a todos mis alumnos, se llama así, Cómo funciona verdaderamente el mundo, de Alan Jones, un pensador norteamericano que denuncia todo esto. Ese libro fue traducido al español por un militar argentino, el coronel Roque Alonso. Está magnífico para quienes lo quieran leer. Cómo funciona verdaderamente el mundo. Y ya estando por esos años, 2001-2002, mi camino se cruza con otro pensador argentino, politicólogo, que fue Adrián Salvucci, que también estudia, como trabajó siempre en empresas multinacionales, un hombre de una cultura maravillosa, que habla varios idiomas. Su libro se llama El cerebro del mundo y está en internet, cómo fueron organizándose los distintos organismos de gobierno. Y así empecé a buscar ese material para enseñarle a mis alumnos de ciencias políticas. Muchos de ellos están en cargos, otros han estado y han tratado de luchar denodadamente contra esta política internacional. Pero luego viajo siempre porque mi familia materna es europea, paterna también. Entonces, bueno, pude corroborar con mis viajes esas tesis políticas. Desgraciadamente, vi cómo Europa rindió su culto a Moloch, es decir, a cambio del plan Marshall después de la Segunda Guerra, tuvo que hacer un estricto control de natalidad y hoy Europa tiene un invierno demográfico horrible. Ellos bailan y ríen, pero ya no se ve la alegría verdadera en sus rostros, sino esa alegría que encubre un terror pánico porque no tienen hijos. Italia es una gran casa de reposo. Los únicos chiquitos que vas a ver son los extracomunitarios que han venido de Europa del Este, chiquitos rumanos, albanos, muy bonitos. Vas a España y los chicos que ves son de familias musulmanas. Los españoles se han dejado arrastrar por esta moda y no hay chiquitos españoles. En Italia cierran pueblos enteros. Hace poco, te diría un año, leía en los diarios, en el Corriere della Sera, que hay una hermosa ciudad o pueblo de Italia que vende a €1 la casa, con un contrato de que tiene que quedarse a vivir tantos años una familia con chiquitos. Increíble, porque están vacíos pueblos enteros. Esto ha sido el control de natalidad. Y bueno, también investigué por qué el control de natalidad y llegué a la raíz religiosa de este pensamiento tan triste, tan desgraciado, que tanto mal ha hecho al mundo. Bueno, y así, siendo docente, médica, madre de familia, empecé con las charlas, por supuesto, las clases universitarias, y después los alumnos te piden, profesora, ¿puede dar una charla acá, una charla allá? Bueno, y así fue, y por supuesto me tocó enfrentar directamente, habiéndolo anticipado en muchos años, la lucha por la legalización del aborto en mi país, que fue una calamidad. En realidad, en 2018 se hizo el debate, el último debate verdaderamente republicano, donde el 31 de julio de ese año cerré ese debate con la exposición que hice sobre mitos sobre el aborto, es decir, todas las mentiras de las cifras con las cifras reales, y un pequeño video de 1 minuto sobre una clase de aborto de un chiquito de 8 meses, pobrecito. Fue tremenda esa discusión y creo que hay varios senadores que iban a votar a favor del aborto, cambiaron su voto, me lo dijeron en el pasillo al salir. Ese debate se ganó, el pueblo argentino repudió unánimemente el proyecto de aborto, y no obstante, este gobierno que hay actualmente, o desgobierno, o algo, el mamarracho que nos gobierna, creo que el 28 de diciembre del 2020 metió por la ventana la ley del aborto como se le dio la gana, por supuesto corrompiendo, sobornando, no sé cómo fue el mecanismo, pero no se hizo participar al pueblo de la nación argentina. Y bueno, de todas maneras, como dice el tango, esa carrera ñata ya la había ganado mi pingo, mi caballo. Yo creo que es tan ilegítima la presunta legalización del aborto que si lográramos un gobierno más o menos razonable, debe ser abolida inmediatamente esa horrible y nefasta ley que tanto mal de todo tipo está haciendo a mi nación. Así que viendo todo esto es que
acepté esta propuesta de Santiago Cuño e integro sus filas. Tremendo todo esto y lo que siempre le digo a la gente, esto no lo van a ver en televisión, esto no son las cosas que uno ve en los libros que sí le distribuyen a las masas, porque conviene mantener a la gente embrutecida, idiotizada y controlada. Esa es la manera más sencilla de poder manipular las cosas. Y a propósito de este tema del aborto, que Argentina desafortunadamente fue quien despuntó la lucha contra la vida en la región. Yo he conversado con muchísima gente, sobre todo con especialistas en salud mental, y es bien complicado el poder tener debates cuando no le dan la misma oportunidad y los mismos espacios a gente que defiende la vida. La propaganda a favor de la muerte es una cosa tremenda. La manera como se glamoriza el quitarle la vida a un inocente de una manera que a mí me sigue dando escalofrío. Como yo he visto feministas en debates que dicen que hacerse un aborto es algo así como una exfoliación, porque son células. Para ellas eso no tiene vida y no tiene importancia. ¿Cómo hablar de vida, cómo promover un debate sano cuando no están las condiciones de manera equitativa para todos, cuando hay tanta propaganda en contra y cuando tenemos este monstruo que está en contra y llevando muy bien su batalla porque además tiene todos los medios como hacerlo? Mirá, nosotros estamos del lado de Dios, así que somos mayoría absoluta, Jennifer. Yo creo que hablando claramente, hoy sigue siendo, mirá, se hizo una encuesta muy importante en Francia, muy bien hecha, y estaban sorprendidos porque el 70% de los argentinos, a pesar de la ley y de la propaganda, está totalmente en contra del aborto. ¿Qué quiere decir eso, Jennifer? Que el mantener la charla, el mantener las palabras, el seguir hablando, el seguir informando a la gente, el seguir mostrando los videos del aborto, el seguir mostrando el daño que ha hecho Europa, el aborto. Europa ha desaparecido, Europa no existe más, mi amor. Europa es pasto de la potencia que quiera colonizarla. Está muy cerquita de Rusia, teme a Estados Unidos, China en cualquier momento la ocupa, y los países musulmanes ya prácticamente son mayoría en muchas naciones europeas. El pago, el tributo que se paga por el egoísmo de no haber tenido hijos es muy grande, muy grande. Parecen muchos hacer de cuenta que no ven nada, pero ¿cuándo se dan cuenta? Los últimos 40 años de su vida. Cuando están solitos en casas de reposo hasta la muerte, como vieron duramente cómo fueron exterminados en la pandemia todos los ancianitos, y no hubo hijos o multitudes de hijos y nietos que fueran a las puertas a rescatarlos. Los frutos, la cosecha de lo que uno siembra, tristísimo se está viendo. Entonces, siempre tengo presente, querida Jennifer, esa frase de Juan Pablo II cuando vino acá y se despedía, no me acuerdo si cuando vino a Brasil o a México, que dijo: Sudamérica, el continente de la esperanza. Y lo dijo realmente con un clamor en la voz, ¿no? Como confiando en que Latinoamérica iba a despertarse y a luchar, que iba a ser seguramente el único continente del mundo que esgrimiera esa batalla por la vida. Y pareciera que así es, cuando fue la lucha del aborto desde tu hermosa nación, México, Perú, todas las naciones, en las embajadas argentinas había grupos con sus banderas celestes apoyando la lucha argentina. Fue dentro del dolor de que el aborto fuera la causa, fue hermoso sentir el apoyo y el respaldo de todas nuestras naciones. Asimismo, el coronel Ricciardelli, el vicecomodoro, es aviador, que comparte conmigo este espacio político, ha recorrido toda Hispanoamérica y justamente ayer hizo una hermosa declaración que la causa Malvinas ya no es solo una causa argentina, sino es la causa de Latinoamérica. Todos los países hermanos han mostrado el apoyo enorme a la Argentina en esta lucha por recuperar lo que es nuestro de este invasor pirata que es Inglaterra, ¿no? Realmente sí ha sido siempre así,
pirata y esclavista es la vergonzante tradición que tiene Inglaterra. Vos pensás que empezó con su idea calvinista de que los pobres y los incivilizados y los incapacitados están predestinados a condenarse, tal como dijo Calvino. Calvino dijo, nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. En ese momento los Cromwell adoptan el calvinismo y por supuesto Isabel I toma al pie de la letra los incivilizados no tienen alma, están condenados ya desde antes. Eso se llama en teología la teoría de la predestinación, que era propia de los pueblos orientales, que Cristo, por supuesto, contradice en forma permanente. Sus 3 años de lucha en la tierra fue contra el pensamiento fariseo de predestinación. Y en ese momento Inglaterra inicia la cacería de personas de raza negra en las costas de África. Durante 5 siglos, querida Jennifer, 5 siglos, la economía inglesa se engrandeció descansando sobre la mano de obra gratuita de los negros africanos. Una vergüenza, un mal de la humanidad. Una vergüenza de la humanidad. Recién en el año 1993 se declaró el apartheid en Sudáfrica. Hasta ese momento tenía acá, por intercambio cultural, 2 chicos sudafricanos, Kendall, que era de raza negra de la tribu Zulú, hermoso, ¿no sabes? Las facciones bellísimas que tenía, una cosa increíble y de una inteligencia católico era. Vos sabés que en los primeros 6 meses del año 93 hizo todo el 5º año del colegio y los segundos 6 meses hizo todo el primer año en la Facultad de Derecho, un chico de una capacidad enorme. Y tuve también a Samantha Cross, hija de una familia inglesa sudafricana. Se hicieron amiguísimos acá. Y cuando llegaba el fin del año, no querían volver a su país, y ahí me explican y me dicen que lamentablemente cuando vuelvan a Sudáfrica no podían ser amigos, pero no solo eso, que si él la saludaba en la calle, lo metían preso, y que él tenía que ir caminando por la calle y ella por la vereda, los negros por la calle. 1993, a ver si... Ahí es cuando Mandela, después de muchísimos años, pudo derribar el apartheid, ¿no es cierto? Después de muchos años de lucha y fracaso, fue la última real abolición de la esclavitud. Ahora hay otro tipo de esclavitud de las mismas empresas del mismo imperio anglo-norteamericano, que es la esclavitud textil, ¿no es cierto? Grandes cantidades de personas que huyen desesperadas de las pobrezas de sus países o de la esclavitud son contratadas, entre comillas, a trabajar en talleres textiles ocultos durante 12 horas por día, los 7 días de la semana. Pero bueno, es una cultura esclavista, el imperio anglo-norteamericano, y además pirata, siempre ha robado territorios. Te recuerdo el caso de México, desde Río Grande para todas las localidades, todo el sur de Estados Unidos, Las Vegas, San Francisco, California, todos fueron territorios españoles, territorios mexicanos. Y en aquel momento creo que era Santana gobernador, no por ahí le pifio el apellido, pero estoy casi segura que es, va en un viaje diplomático a Estados Unidos, lo apresan y no lo dejan salir ni lo liberan hasta que firma la venta de los estados del norte de México a los Estados Unidos, que fue donación porque nunca le pagaron nada. Lo encerraron al presidente diplomático hasta que firmó. Así se hicieron con el sur de los Estados Unidos, que es mexicano, y bueno, ni hablar acá los convenios que ha tenido con Brasil y con Chile. Lamentablemente Chile es que a quien mucho quiero, es una colonia inglesa, ellos no tienen autonomía de pensamiento, como no lo tiene Costa Rica. Costa Rica no tiene ejército, produce café que le compra Inglaterra le vende todos los insumos. Por eso Inglaterra dispuso que se legalice el aborto, jamás tuvo una sola muerte por aborto Costa Rica, pero igual les legalizaron el aborto. Y Brasil tenemos que es un país que queremos mucho en la actualidad, sin embargo,
en la época de la colonia todavía, antes de la independencia, Brasil era un imperio que tenía grandes migas ya el rey de Portugal, ya que Brasil es una colonia portuguesa, fue con el rey inglés para enfrentar a España. Y permitió, ellos tenían esclavos negros justamente por esa alianza con Inglaterra. Y en el año, 1878, no me acuerdo exactamente, pero por ahí, Inglaterra veía con muy malos ojos un pequeño país que está al norte de Argentina, un país hermano que fue Paraguay, que era riquísimo, no había tomado deuda, fabricaba los barcos que nosotros comprábamos, riquísimo, riquísimo. Entonces organizó una guerra que se llamó de la Triple Alianza, una vergüenza para nuestra historia argentina. Acá la hizo un presidente que era masón, el presidente Mitre, de un alto grado de masonería, servidor ciego de Inglaterra, como su acompañante Sarmiento, grado 33 de la masonería, los dos juramentados contra la fe católica, por supuesto, besando los pies de la corona británica, hicieron firmar una alianza argentina con Uruguay y Brasil contra Paraguay. Y marcharon estas grandes potencias al país hermano. Fue un fratricidio, un genocidio, una vergüenza para la historia argentina. 970.000 varones paraguayos, todos los varones fueron aniquilados y Paraguay fue sumido en la pobreza total. Y la excusa cuál fue, que Solano López, el líder, no era democrático, que era un tirano, el pueblo lo amaba, ¿no es cierto? Así que fue aniquilado él y su hijo de 15 años, el comandante Panchito, con el sable ya no tenía mango, pobrecito, desde el suelo siguió combatiendo hasta que fue aniquilado, clavado una espada en su corazón. Hermoso, la mujer de Solano López, la madre del comandante Panchito, Elisa, era irlandesa, Elisa Lynch, una amazona, La verdad, una mujer patriota. Los irlandeses siempre han sido nuestros aliados. Son de sangre noble, libertarios en el buen sentido, también amigos de Argentina. Pero bueno, son remembranzas históricas. ¿Por qué las cito, querida Jennifer? Porque quien conoce el pasado puede prevenir el futuro y de alguna manera puede manejarlo. Por eso han negado en los programas que puso este infeliz de Caputo, ya en el año 87, en los programas de estudio se acortó totalmente la enseñanza de la historia y de las letras, para que nuestros jóvenes no conozcan su pasado. Así es. Doctora, de unos años para acá hemos visto en Argentina un cambio en la política, vinieron los Kirchner, ahora está Alberto Fernández, que de alguna manera es una continuación del legado K, como le llaman allá. Pero asimismo hemos visto nuevos rostros en la política. Está, por ejemplo, Milei, que está abanderando todo lo que es la oposición en Argentina. Usted que ahora está en la política, que ha tenido oportunidad de charlar con otras personas que están de pronto como usted aspirando a otros cargos políticos, ¿cuál es el sentimiento que hay entre políticos o aspirantes a políticos con todo lo que está pasando en el país? Ha habido cantidad de políticas. Quiero aclararte algo que es muy importante. Milei ha expuesto, como los Fernández, en el Foro Económico de Davos. Nicolás Moraz ha publicado los videos donde él trabaja para el Foro Económico de Davos. Sí, él ha trabajado para UNECAR los últimos 20 años, que él integra la élite, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que la élite quiere para nuestros países? Quiere un bipartidismo, una falsa oposición. ¿Cómo tenemos el modelo? En Inglaterra, los Tory y los laboristas, y en Estados Unidos los demócratas y republicanos, que son manejados los dos por la misma élite. Tenemos senadores de uno y de otro. En Estados Unidos los demócratas todos, en los republicanos la mitad, están sobornados por la élite. Y en nuestro país hacen exactamente lo mismo. Había multiplicidad, había mucha más libertad antes para proponer nuevas ideas, pero entonces ellos van aniquilando
con estas elecciones primarias que se llaman PASO, todos los pequeños partidos que pueden surgir, y quieren acomodar en dos grupos. Una izquierda aparente, franca, que estaría encabezada por los Kirchner y que en su momento fue inaugurada por Alfonsín cuando se inicia el proceso democrático argentino, o sea, radicales y peronistas, residuos de esos dos partidos, que no son ni radicales ni peronistas, sino marxistas, ¿no es cierto? Y del otro lado, el liberalismo con marxismo económico, marxismo cultural, pero liberalismo económico. ¿Qué significa esto? Sí, libertad de capitales, pero de todos los capitales. Entonces, vamos a favorecer a las multinacionales que tienen más dinero y bueno, las pequeñas empresas chiquitas que son nacionales y no pueden competir, como hay libertad de todo, dejamos que ganen las grandes empresas. Ya hemos perdido la zona de los 7 lagos, la ha comprado la caterva de la corona británica, ¿no es cierto? El príncipe consorte, cuando reinaba la reina Isabel II, príncipe de Edimburgo, no me acuerdo, el duque de Edimburgo, ¿cómo se llamaba? Felipe. El príncipe Felipe compró a través de la Fundación Vida Silvestre, por esa libertad capitalista, toda la zona de los 7 lagos, la zona más bella de la República Argentina. Otras está también, el mismo Kirchner ha vendido $1 la hectárea. Entonces, en aras de una supuesta libertad, das la libertad total de mercado y el gobierno no puede intervenir. Entonces, Bill Gates así en Estados Unidos hizo rematar el campo a la mayor cantidad de agricultores de los Estados Unidos y compró a precio vil, es el latifundero más grande de los Estados Unidos en este momento. La Argentina va a ese destino. Entonces, todos esos gobernantes que se agrupan en una derecha llamada liberal, que tampoco se van a oponer al aborto, ni tampoco al género, simplemente un liberalismo de mercado. Entonces tenés a Patricia Bullrich, cuyo esposo, que es presidente de la AMIA, es el representante de Rothschild en Argentina. Milei dijo clarito, creo que el apellido es Milegovsky, dijo clarito, mi aliado natural es Israel y los Estados Unidos, primer viaje que voy a hacer a Israel, y en uno de los programas dijo, yo creo que hay que darles la Patagonia, es decir, la mitad del país, la está reclamando Israel desde el año 1874, en que Theodor Herzl hizo un libro que se llama El Estado Judío, y allí dice que el pueblo judío debe recuperar su estado histórico, como fue en 1948, pero además adquirir otro estado que sea grande, donde el pueblo pueda desarrollarse, y el más propicio es Argentina, porque es un país grande, con todos los climas, grandes riquezas y poca población. Entonces, hubo un presidente masón, que fue Sarmiento, que secretamente le ofrece ese territorio a espaldas del pueblo argentino de incógnita a Theodor Herzl, y basados en eso están reclamando el territorio, y Milei ha dicho que sí hay que dárselos, ha dicho cosas terribles como que esto es el liberalismo, amor, que los órganos deben ofrecerse en la libre demanda, oferta y demanda, el mercado internacional de órganos. Entonces, y que ayer, antes de ayer, ha dicho que el aborto, bueno, hay que hacer un plebiscito. Si quieren aborto, aborto. Si no quieren aborto, no quieren aborto. Entonces, no es que estemos agrupados como pasa en cierta forma Vox en España o lo que fue Bolsonaro en Brasil, que aborto no, feminismo no. Esto no tiene nada que ver. De hecho, dentro de ese grupo de la falsa oposición u oposición aparente a Cristina, el candidato más importante es Larreta. Larreta es el abortista más grande de la Argentina, que tiene varios juicios, creo que por pederastia, están en internet. Y además hizo hace poquito el festival más grande de orgullo gay, que fue una degradación, no sabes las imágenes, y él sale con el cartelito. Entonces, no es que tengamos oposición, es una aparente oposición. Unos, lógicamente, los Kirchner, que son Alibaba y los 40 ladrones, y otros con guante blanco y más elegantes, que son los otros. En realidad buscan lo mismo. De hecho, Cristina y Fernández, o sea, los Kirchner y este tal Fernández, hace 20 años hacen negocios con Soros, y Nicolás Moraz, un gran periodista, colega tuyo argentino,
ha Sí, sí, publicado sí. toda esa historia, es un gran investigador argentino. ¿Mm? Así que Qué ese es el tremendo. panorama político. Y en medio de ese panorama es que Santiago Cuño, que es un periodista también, es un estudioso de la política, una nueva propuesta muy interesante a la que adhiero, nos hicimos amigos, ya que él me llamó en plena pandemia para hablar sobre la pandemia y sobre los inóculos y todo esto, y hace este libro que se llama Confederación, es decir, terminar con la República Liberal, que ha sido un fiasco en todo el mundo, Francia, toda Europa, nosotros, y volver a la confederación, es decir, las provincias unidas del Río de la Plata confederadas en una nación, conservando cada una su propia soberanía y autonomía, ¿no es cierto? Donde por voluntad común hacemos un gobierno que tiene que plasmar el beneficio a las provincias, no para que se enriquezca como pasa ahora en la República Liberal y haga lo que quiera con el resto del país. A discreción utiliza los recursos, los fondos, y las provincias son olvidadas y abandonadas a su suerte, ¿no? Se las expolia de sus riquezas a través de una ley de coparticipación federal, hacen lo que quieren con esas riquezas, le dan migajas a los gobernadores subsecuentes y han pactado con toda la agenda de los dueños del mundo, los amos del mundo, trayendo a la Argentina este estado tremendo, calamitoso. Ante eso, aparecimos por ahí nosotros, pero Milei no, Milei está en el bloque de la falsa oposición. De hecho, él podría haber estado con Patricia Bullrich perfectamente, ¿no? Esta posición de libre mercado, de liberalismo ultranza, menos para mantener tus principios morales. Si se vota el aborto, bueno, tendrás que someterte al aborto. Si se vota la educación sexual integral, tus hijos tendrán que... Porque, bueno, libertad total, como son más, si hay un sabio de un lado que está diciendo la verdad y 40 ignorantes del otro, si los 40 son 40 y dicen, bueno, hay que hacer lo que dicen los 40. Nada nuevo, querida Jennifer. Eh, el saber de que la Argentina decente está huérfana políticamente hablando, ¿no? Y por eso es que son importantes estas charlas, porque teniendo unos medios controlados, pues se saben medias verdades o grandes mentiras, dependiendo del caso. Ya para finalizar, doctora, en estas elecciones a las cuales usted está apostando, independientemente del resultado, ¿usted piensa mantenerse en la política o piensa ya, Mira, no sé? creo que hay que seguir luchando desde el día siguiente, sea cual sea el resultado, porque el trabajo es muy grande. ¿Cuál es el primer trabajo, querida Jennifer? Informar a la gente con la verdad. Lo que vos estás haciendo en tu programa hay que hacerlo de a poquito, persona a persona, barrio por barrio, casa por casa, ciudad por ciudad. Esa es la verdadera política, la política, el bien común de la polis. Si los medios masivos están en manos de este criminal inicuo como es Soros, nosotros tenemos que ignorar esos medios y de palabra, como estamos haciendo en este mismo momento, ese mensaje tiene que llegar a todos y suscitar en los jóvenes la verdadera vocación política, que es un deber, querida Jennifer, es el deber político del cristiano. Nosotros no podemos estar indiferentes mientras masacran 250.000 chiquitos por año en el vientre de su madre. No podemos, no es lícito al verdadero cristiano. Los varones tienen que cumplir con su deber, tienen que informarse, formarse y tratar de recuperar lo que es nuestro, sacar de las garras de esta gente inicua, de esta gente amoral, este hermoso territorio que Dios nos ha dado, esta belleza, si vos vieras, no hay lugar del país que no sea hermoso. Y ha sido también un país muy privilegiado en cuanto ha tenido hasta hace 40 años un nivel de educación muy, muy alto, que por supuesto se han encargado de sacar. Entonces, nuestros varones deben volver a asumir que ellos deben ser cabeza de familia, deben ser padres de la patria, deben ser padres y soldados que defiendan este suelo y deben gobernar, deben prepararse para gobernar
Hay, desgraciadamente, por la ley de género, miles y miles de padres de familia inocentes encarcelados por falsas denuncias que han hecho mujeres feministas para quedarse con todo el patrimonio. Y allí están, no tienen derecho a defensa, ni a réplica, ni a nada. La ley de género se ha impuesto a todas las demás con una visión unilateral del derecho, totalmente sectaria e imperialista. Es decir, se abolió el derecho romano. Ya no hay dos derechos en juego, el padre y la madre y el tercero del hijo, sino solo de la mujer. Las otras partes no cuentan y no importa la plena prueba, sino lo que dice el juez. El juez fue comprado, así que imagínate. Qué tremendo. Y aquí justamente le vamos a dar voz también a todas esas plataformas y movimientos que están surgiendo en la Argentina para batallar en contra del fenómeno de las denuncias falsas, porque desafortunadamente el feminismo tiene acaparado todos los espacios en medios, pero aquí estamos Claro, rompiendo con eso, ¿no? no te olvides, mi amor, que ellas son financiadas Sí. por los grandes capitales. Cuando fue el debate del aborto, en la página de la IPPF, la Internacional del Aborto, les recordamos a nuestros oyentes que es una organización que hizo Rockefeller en 1952 con Margaret Sanger para hacer el aborto en el tercer mundo y en Estados Unidos en los barrios hispanos y negros, que tiene 66.000 clínicas de aborto en el mundo, que cobra $400 cada aborto con misoprostol, $800 el aborto quirúrgico, $1.000 el aborto con cesárea, y vende un promedio de $100 cada órgano de los niños. Esa información fue ventilada en un juicio que se hizo en el año 2021 en Estados Unidos contra el médico que entró con cámara oculta a la IPPF y presenció este mercado de los órganos de los chiquitos asesinados. Sí. Ese organismo es uno de los principales financiadores de los movimientos feministas como las mujeres de pañuelo verde en Argentina, las autoconvocadas, todo eso salían en la página de IPPF los millones de dólares que le giraban. Entonces ellas, disponiendo de todo ese dinero, avanzan, hacen congresos, sobornan legisladores, en fin, todo lo que vos ya sabés pasa en tu país como en el mío, y nosotros realmente, nuestra fuerza no está ni en el dinero ni en las cosas de este mundo. Por supuesto está allá arriba, como vos dijiste, en territorios del jefe, pero él nos da fuerza y sabiduría para poder llegar al corazón de todos nuestros compatriotas. Así es. Por cierto, y acá lo hemos comentado con gente que llegó a trabajar en Planned Parenthood, que además de estos precios, por día se tiene que hacer una cuota de mínimo 40 abortos para que los médicos y las enfermeras puedan cobrar su sueldo completo, porque si no son penalizados. Es decir, que a diario matan más de 40 niños por clínica. En cada sucursal, claro. Sí. Sí, una cosa devastadora. Doctora, le quiero dar las gracias, ha sido una charla maravillosa, espero visite el programa muchísimas veces más, esta es su casa y aquí estoy a la orden para recibirla y proponer los debates que usted entienda bien que son necesarios, porque es imperativo que se siga informando, que se siga alimentando el pensamiento crítico y que verdades como las que usted tan sabiamente ha hablado el día de hoy se sigan promoviendo para que la gente sepa, como parafraseando el título del libro, cómo verdaderamente se lleva el mundo. Le doy las gracias y le deseo la mejor de las suertes en esta carrera política, porque mujeres como usted son más que necesarias. Gracias, Jennifer, querida, y en tu nombre a todas las chicas, mujeres, señoras que nos están escuchando, para animarlas que también levanten su voz como madres de su patria. Que tenemos que recuperar lo que es nuestro, o mejor dicho, lo que es de Cristo. Un abrazo grande, Jennifer, y hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga. Amén. Amén, que así sea. Recuerde que no solo en nuestras redes sociales, sino en todas nuestras plataformas digitales estamos como Política en Faldas. Como siempre, la promesa es vernos dentro de 7 días con otro importante invitado, con estas necesarias conversaciones que usted necesita ver. La promesa es vernos la próxima semana, como siempre, y nos encontramos en las redes sociales. Que Dios nos bendiga. Política en Faldas. El primer programa en el mundo para mujeres en la política.
conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.